Este partido no fue, bajo ningún aspecto, sobre ver en qué veteranos se puede confiar. No, este partido fue una radiografía exacta de lo que pasa por la cabeza de Steve Kerr, porque lo que él buscaba, y eso ficó muy claro, era una sola cosa: descubrir cuáles de sus jugadores jóvenes pueden ser útiles en esta serie y cuáles simplemente no están listos. Y eso, claro, es un riesgo, pero fue un riesgo calculado por Kerr y su cuerpo técnico. Un experimento a cielo abierto, un ensayo real, en pleno juego 2 de los playoffs. Desde el primer minuto se sintió el caos. Minnesota empezó con una racha de 13-0. El quinteto inicial que Kerr puso en la cancha fue literalmente descartado, como si lo arrugara y lo lanzara a la basura. Y eso marcó el tono de todo el partido. No solo para los Warriors, sino también para el propio banco de entrenadores. Si hablamos de ajustes y respuestas, Minnesota no hizo nada del otro mundo. Todos sabíamos que no iban a repetir un partido con solo 5 triples. Sabíamos que iban a lanzar mejor, y lo hicieron. Vimos a Anthony Edwards torcerse el tobillo izquierdo en el segundo cuarto, pero volvió, y volvió con todo, mucho más agresivo, mucho más efectivo. Antes de continuar, ya sabes lo que hacer. Suscríbete al canal, activa la campanita y deja tu like si eres parte de la Dub Nation. Ahora sí, hablemos de lo que realmente pasó anoche. También Julius Randle estuvo más presente. La ofensiva de los Wolves funcionó, pero lo que definió este partido, y quiero que prestes atención a esto, fue lo que podríamos llamar el ensayo salvaje de Steve Kerr. Sí, un ensayo, porque sin Steph Curry, que ya sabemos que no va a jugar al menos los próximos 3 partidos, la gran pregunta en Golden State es ¿quién puede jugar? Seriamente, ¿quién está listo para estar en la cancha? Y esa fue toda la misión de este partido. Fue raro, fue extraño ver a Kerr probar formaciones tan distintas, incluso absurdas. Por momentos, fue como mirar a un director de orquesta probando partituras que nunca ensayó. En el segundo cuarto, por ejemplo, vimos en cancha al mismo tiempo a Kevin Knox, Pat Spencer y Trayce Jackson-Davis. Y uno se preguntaba, ¿a dónde va este partido? ¿Qué está haciendo Kerr? Para que tengas una idea, en la primera mitad, 13 jugadores diferentes rotaron en la cancha. Una locura. Kerr incluso comenzó con Quinton Post, que jugó apenas 3 minutos y 18 segundos. ¿El resultado? Un diferencial de 13 con él en cancha. Salió y no volvió más. Pero algo interesante pasó en el segundo cuarto. El equipo se estabilizó un poco. ¿Cómo? Con el banco. Y ahí hubo 2 combinaciones que, honestamente, me llamaron la atención. Jimmy Butler con Jonathan Kuminga y Butler con Trayce Jackson-Davis. Esos fueron los 2 momentos más prometedores para Golden State en todo el partido. El resto fue caos. Y la verdad, yo creo que Kerr ya sabía que este juego no se iba a ganar, o al menos tenía la sensación de que sería muy difícil ganarlo. Por eso, dirigió como quien no está pensando en este juego, sino en los próximos, en la serie completa, en las piezas que va a necesitar si Curry no regresa. Y digo más, mi impresión es que Kerr no cree que Steph vuelva antes del juego 6. Puede que no vuelva en toda la serie, y eso explica el enfoque experimental que vimos anoche. Un partido donde se lanzaron combinaciones como dardos al aire, donde lo único que importaba era saber quién puede soportar la presión, quién puede aportar y quién no. Porque esta serie, amigos, no se va a definir solo con nombres grandes, se va a definir con las piezas que nadie está mirando. ¿Kerr está dirigiendo como si ya hubiera perdido? Y si te pareció raro lo que viste en el primer cuarto, espera, porque lo que viene ahora revela aún más la estrategia que Kerr está utilizando en esta serie. Mira los minutos. Jimmy Butler jugó 34 minutos. Eso, para el estándar de los playoffs, y especialmente para Playoff Jimmy, es poco. Draymond Green, solo 29 minutos. Gary Payton II tuvo 11 minutos. Kevon Looney apenas apareció. Y eso porque Trayce Jackson-Davis estaba jugando muy bien. Pero el mensaje es claro. Este partido no fue para confirmar qué veterano merece confianza. Este partido fue para probar a los jóvenes, para ver con quién se puede contar, para ver quién aguanta
Y este no es un tema nuevo. Desde que acabó el juego 1, mucha gente venía hablando sobre si Kerr abriría más su rotación. Ya en el cierre de la serie contra Houston, en ese tramo entre el juego 6 y el juego 7, vimos a los veteranos, Curry, Jimmy, Durant, absolutamente exhaustos. Pero incluso así, Kerr mantuvo la rotación cerrada, no soltó a los jóvenes, y eso funcionó porque Buddy Hield explotó e iluminó el tabloncillo. Pero ahora, con Curry lesionado, desde el segundo cuarto del juego 2, ya no hay margen para esperar milagros individuales. Después de esa victoria, 99-88, el cuerpo técnico entendió que esta serie sería distinta, que sería una especie de ajedrez tenso, en donde cada movimiento cuenta. Y este fue el primer movimiento de Steve Kerr. Arriesgado, sí, pero también necesario. Y te explico por qué. Esta serie no tiene nada que ver con la anterior. Minnesota es otro tipo de equipo. Menos físico, menos agresivo en defensa, pero mucho más creativo en ataque. Pueden jugar con Gobert en cancha o sin él. Tienen variantes, tienen ritmo, son versátiles y por eso lo que vimos fue un partido de evaluación interna. Kerr necesitaba ver con quién puede contar ya mismo y aquí va la respuesta. Jonathan Kuminga y Trayce Jackson-Davis, esos dos jugadores que habían sido prácticamente descartados en la serie contra Houston, que desde el final de la temporada regular casi ni veían minutos, pero ahora brillaron, no desde la estadística exagerada, sino desde el impacto real. Kuminga empezó con 8 de 8 en tiros, terminó con 18 puntos. Sí, falló sus últimos 3 lanzamientos y en el segundo tiempo tomó algunas decisiones cuestionables, pero estuvo activo en defensa, marcando a un Anthony Edwards limitado por el tobillo. Tomó 5 rebotes, solo 2 pérdidas en 26 minutos. Para él, eso es madurez. Y luego, Trayce Jackson-Davis jugó 20 minutos, no falló un solo tiro, encestó 3 de 5 en la línea, que para su estándar no está mal, agarró 6 rebotes y aportó 15 puntos desde el banco. Fue una amenaza constante en el pick and roll, una válvula de escape, alguien que se mostraba siempre para recibir el alley-oop. ¿Por qué funcionaron? Porque Minnesota no protege el aro como parece, y eso es lo más curioso, porque todos dicen que Rudy Gobert es uno de los mejores protectores del aro en la liga, pero los Warriors están descubriendo que, en esta serie, la pintura está abierta. Contra Houston eso no pasaba. Aquellos tenían más cuerpos grandes, más ayudas, rotaciones más rápidas, más cerrados en el poste bajo. Pero Minnesota deja espacios que Golden State está aprendiendo a explotar. Y si me preguntas, creo que Kerr vio eso y decidió jugar su carta. Sacrificó este partido, o al menos parte de él, para descubrir si Kuminga y TJD pueden sostener el equipo en caso de que Steph no vuelva hasta el juego 6, porque sí, esa posibilidad es real. Y por más que el marcador final muestre una derrota amplia, los Warriors llegaron a recortar la diferencia a 7 puntos en el tercer cuarto. Hubo señales, hubo momentos, y hubo 2 nombres que aprovecharon su oportunidad como poco, Kuminga y Trayce Jackson-Davis. Cómo los Warriors expusieron a Gobert y quienes ya no pueden jugar. Y si hubo un momento clave en el partido, fue ese tercer cuarto, porque ahí vimos a los Warriors hacer algo muy específico, cazar a Gobert en cada jugada. Lo hicieron con Jimmy Butler, lo hicieron con Kuminga, lo hicieron poniendo a Gobert en todas las acciones ofensivas y obligándolo a salir del perímetro. ¿Por qué? Porque eso abre el carril central, saca al mejor defensor del aro de su zona de confort y lo deja vulnerable. Era el plan desde el comienzo. Por eso Quinton Post fue titular. Pero déjame decirte, fue una decisión equivocada. Post no era la mejor opción para ese experimento. Looney o incluso TJD habrían sido alternativas más sólidas. Post duró apenas 3 minutos en cancha y con él el equipo fue superado 13-0. Literalmente, se lo comieron vivo. Fue como lanzar una moneda al aire y perderla antes de que tocara el suelo. Pero el razonamiento detrás del movimiento era claro: sacar a Gobert de la pintura, forzarlo a defender lejos del aro. Y cuando eso ocurre, los espacios aparecen, se vuelve más fácil atacar. Y no por casualidad,
Minnesota fue mejor sin Gobert en cancha. Chris Finch lo entendió, ajustó, y en ese tramo medio del tercer cuarto, apostó por un small ball con Ayton tomando el control. El resultado: recuperaron balones, forzaron pérdida, encontraron ritmo. Y sin Curry en cancha, para los Timberwolves, este rompecabezas se volvió mucho más fácil de resolver. Ahora, ¿cómo responden los Warriors? Simple, con evaluaciones claras. Este partido sirvió para eso, para saber, sin margen de error, quién puede jugar y quién no. Ya dijimos quiénes se ganaron su lugar: Jonathan Kuminga y Trayce Jackson-Davis. Pero también quedó claro que 3 jugadores no van a tener minutos relevantes mientras Steph Curry siga fuera. Primero, Quinton Post, 3 minutos, 0 impacto. Se volvió un favorito de la afición después del final del juego 1, pero esta noche quedó claro que no está listo para este tipo de enfrentamiento. Segundo, Pat Spencer. Jugó casi 14 minutos, pero no aportó ni en ofensiva ni en defensa. No tira lo suficiente, no genera desequilibrio. Es cierto que puede iniciar jugadas, pero no da más que eso. Fue el peor en plus del equipo. 20. Duele decirlo, pero probablemente ya vimos el final del experimento Spencer en esta serie. Y por último, Moses Moody. Este duele, porque Moody es un jugador que todos queremos ver brillar. Juega con intensidad, se nota que lo intenta, pero perdió completamente su confianza en el tiro. No encesta desde el juego 6 contra Houston. Hoy terminó 0 de 5 en tiros de campo, 0 de 4 en triples. Y lo peor, muchos de esos lanzamientos fueron granadas, pelotas desesperadas al final de la posesión. Un air ball, otro que apenas tocó el tablero. No es todo culpa suya, claro, pero la realidad es que Kerr ya no puede confiar en él, al menos no en esta etapa, sin Curry. Y eso duele. Así que ahí está el panorama. 2 nombres que emergen, 3 que se caen, y una serie que sigue siendo un ajedrez tenso, donde cada pieza debe moverse con estrategia y urgencia.